Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Luz y estoy aquí con el pastor José Hernández de la Iglesia Luterana Santísima Trinidad en Ciudad Juárez. Vamos a estar hablando de un tema muy bonito hoy. Hoy nos estamos enfocando en el 5º capítulo de Lucas sobre este tema hermoso que también tiene mucho que ver con nosotros, que es Jesús atrapa a un pecador. Qué bonito manera de jugar con palabras. El pescador que atrapa a Jesús es un pecador. Y aquí vamos a estar nosotros compartiendo lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, sobre este tema, sobre cómo se aplica a nosotros, en qué manera estamos nosotros siendo parte de esta historia. Pastor Hernández, bienvenido una vez más. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Y ahora si nos abre en oración, pastor. Señor, te pedimos en esta mañana que nos envíes tu luz, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene, Señor, de tu palabra para poderte transmitir a los que no te conocen. Y gracias, Señor, también por llamarnos a nosotros, como a Pedro y a todos, Señor, pescadores de hombres. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Pastor, vamos a leer la lectura y en cuanto la leamos, a entrarle, ¿sí? Este es el 5º capítulo del Evangelio de Lucas. Estamos hablando sobre la pesca milagrosa. Y lee así la palabra de Dios. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas, y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar». Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red». Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Señor, apártate de mí, porque soy un pecador». Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No temas, que desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. A ver, pastor. Qué maravilloso arrancar de una escena de la vida diaria. Jesús en medio de su pueblo, Jesús ahora con un grupo de oyentes, pescadores, ahí a las orillas del mar, ¿sí? Dice la Escritura al principio que vino un gentío a escuchar ¿a quién? A Dios, a hablar de la palabra, a Jesús, al verdadero maestro, al que con su palabra y con su vida y con su ejemplo cambió muchas vidas. Uh-huh. Y con esa sencillez, vengan. Les pone una invitación muy, muy precisa. Vengan, porque a partir de hoy yo los quiero hacer pescadores de hombres. O sea, hombres rudos,
hombres de la escena diaria de la vida, que su sustento que llevaban a sus hogares era a través de la pesca. O sea, nos hace pensar, pero Jesús, ¿qué sabía de la pesca o qué? Sí, también sabía. Pues era un hombre como nosotros y también Dios. O sea, pero a mí lo que me impresiona es cómo pone su atención en esos hombres rudos y malolientes. Cual nos pone a pensar que Dios busca a gente específica, a gente intencionalmente, y como lo hemos visto en la historia, nunca es la gente que nosotros pensamos que se debería de escoger, ¿verdad? El que tiene más poder, más influencia, más dinero, siempre escoge a los más bajos. El rey de Israel, David, fue un pastor de ovejas, también maloliente y durmiendo en los montes, cuidando sus ovejas, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos a Jesús llamando pescadores. Y es algo interesante cuando estamos aquí. A mí siempre se me hace interesante de la manera que reacciona Pedro. Simón Pedro acaba de ver un gran milagro. Y lo más interesante es que no es el primer milagro que ve a Jesús hacer. Antes de este capítulo tenemos donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Le levanta la fiebre. Y él observa eso, pero este milagro, cual tiene algo muy personal para Pedro, porque es pescador. Y el pescador no pescó nada. Y ahí viene el que quita fiebres y el que enseña y le llena las barcas al punto de hundirse. Qué interesante que de la manera que reacciona Pedro aquí es darse cuenta, yo soy nada, ¿verdad? Entra él en una situación de desesperación y de temor, y de rodillas le dice a Jesús, apártate de mí. Platíqueme un poquito, pastor, de esa reacción que tuvo Pedro y cómo a veces nosotros también reaccionamos de esa manera. Y la respuesta que Jesús le dio, que Dios nos da a través de Jesús. Sí, vemos aquí a un Pedro pescador desesperado, inquieto, porque ha lanzado las redes para acá y para allá, ya tiene buen rato y su propósito no se ha cumplido, porque el fin de Pedro al ir a pescar es traer pesca para resolver muchos problemas de la vida diaria. Y entonces Jesús lo ve desesperado y le dice, a ver, lava tus redes, lánzalas, ahora vamos para allá, mira, ahora lánzalas a este lado. Entonces Pedro, en su naturaleza incrédula, o sea, como diciendo, pero ¿tú quién eres para decirme que ahora de aquel lado? ¿Sí? Dijo, lanza las redes, ¿sí? Vemos nosotros en este detalle inesperado, ¿sí? Porque pues él no ha pescado nada, pero a nosotros nos pasa igual. O sea, yo he estado orando, he estado insistiendo, Señor, concédeme esto, necesito esto, pero yo no veo resultados. Pero lo inesperado aquí es que yo estoy poniendo mi confianza en mi destreza y en mi habilidad, en mi necesidad muy personal, cuando Dios está al gobierno de mi vida y Él sabe realmente qué es lo que yo necesito. Por eso aquí en Pedro va Él a trabajar de una manera tan extraordinaria que lo va a hacer sentir que el poder lograr un propósito es por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando le dice, lava tus redes, aviéntalas para acá, entonces Él está diciendo,
no para demostrarte que yo soy un gran pescador, no, sino para que veas que cuando el poder de Dios se manifiesta, ¿y qué pasó? Hay resultado. Ya no podían con la red. Ujú. Había pescado demasiado. Yo creo que no había hecho una pesca tan En grande toda su vida, como probablemente no. ¿no? Ujú. Porque estaba siendo guiado por Dios. ¿Sí? Y nosotros a veces queremos tantos frutos, tantos logros, porque decimos, tengo tanto año empeñado en esto y estudiando esto y no puedo lograr lo que yo realmente... No, porque tú estás poniendo tus habilidades y tu confianza en tu potencial Ujú. y no en el poder de Dios. Y aquí vamos a ver cómo Jesús va a estar trabajando en esta ocasión con Pedro para transformarlo, para llevarlo al final al convencimiento de que ya no voy a ser pescador de peces, sino ahora pescador de hombres. Cual requiere todos un talento y una habilidad muy diferente a las que tenía Pedro en este tiempo. Pedro, la verdad, no necesitaba tener una manera lógica de poder comunicarse, porque después de todo, ni que podamos nosotros sacar los peces del mar con la lógica, ¿verdad? Con la teoría o con la teología, el pescado no sale. Es algo muy diferente. A mí también lo que me llama mucho la atención es cómo termina el versículo 11 de este milagro, de la pesca milagrosa, cuales acaban de llenar 2 barcas al punto que se están hundiendo, las traen a la tierra, lo dejan todo allí. Dejan todo para seguir a Jesús. El concepto de cuánto Pedro y Juan y Jacobo iban a ganar en vender esta pesca, lo dejan todo. Y luego, si nos acordamos, todavía una multitud de gente, ¿verdad? Qué suerte para la multitud de gente, qué bendición de decir, bueno, ahí está para todos. Es lo que Dios hace a través de Jesús, nos da su habilidad para poder hacer cosas maravillosas para beneficiar a otros, no a sí mismo. Pedro, Jacobo y Juan no se beneficiaron a sí mismo con esta pesca milagrosa. Todo lo dejaron por Jesús. Y es lo mismo que somos llamados nosotros a hacer, ¿verdad? Dios nos bendice para hacer bendición para otros, no para guardar esas bendiciones, no para beneficiarnos nomás a nosotros mismos, pero para dar a otros a que vengan a conocer la gracia, el amor y la compasión de nuestro Dios, cual es manifestada en Cristo, en lo que hace Él por nosotros. Aquí tenemos a Pedro respondiendo con una conciencia cargada en reconocimiento de quién es Él. Un pecador, un hombre que tiene pecado porque es pecador. Así nacemos, ¿verdad, Pastor San? Nacemos en pecado. Y es algo que no se nos tiene que enseñar. Es algo que ya sabemos hacer. Por naturaleza, desde que somos chiquitos, sabemos cómo pecar. Lo que se nos enseña es cómo no pecar, cómo hacer lo correcto, lo que está bien. Y Pedro aquí está cara a cara con Dios hecho hombre y reconoce. Siempre me pongo a pensar qué pasaría aquí si Jesús, en escuchar a Pedro decir, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Si Jesús le hubiera dicho, está bien, y lo deja allí. Dios vino por nosotros no para dejarnos en nuestra conciencia, nuestro reconocimiento de nuestro pecado, pero para redimirnos y sacarnos y ponernos en un camino nuevo, cual lo sigue a Él,
Un camino donde, como dice usted, pastor, vamos a pescar hombres. Sí, algo que llama mucho la atención es cómo a partir de este momento, de cómo Pedro se sorprende de traer en esas redes tantos peces, Jesús empieza a transformar la vida de Pedro en ese momento. Y Pedro empieza a sentir su fragilidad humana, su condición humana, y vemos como estábamos analizando este texto, cómo Jesús en esa barca pone un altar, ¿sí? Ujú. Jesús con ese evento milagroso, para que el mundo lo sepa, para que sea testimonio de que cuando Dios obra, obra en gran manera. Sí. Transformando. Aquí estamos hablando concretamente de Pedro, porque Ujú. más adelante vamos a ver que invita a Santiago y a Juan para que lo dejen todo, ¿sí? Pero cuando ya ven la transformación de Pedro, porque aquí lo milagroso no es los tantos peces, el milagro es cómo Dios transforma la vida de Pedro, siendo Pedro como es, como lo conocemos. Cuando lo conocemos que negó a su maestro, cuando lo conocemos que no lo conocía, cuando le cantó el gallo, o sea, todo eso. Pero ¿quién transforma a través de la vida diaria, de momentos ordinarios como esta pesca, que Ujú. se llama la pesca milagrosa? Es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo. Llevarnos a entender el sacrificio en la cruz para redención de todos nosotros, para salvación nuestra, para perdón de todos nuestros pecados. Entonces vean cómo Pedro está siendo trabajado y previamente confirmando Pedro su confianza en Jesús, que lo está viendo de una manera tan sencilla montado en la barca y que está predicando con su palabra y con su vida ante la presencia de Pedro. ¡Qué privilegio para Pedro! ¡Qué privilegio! Ya, como usted dijo ahorita, ya no se iban a poner a contar cuántos peces eran, cuántos kilos iban a llevar, cuánto iban a ganar. No, no. O sea, ¿qué estaba Jesús obrando en ese momento en la vida internamente de Pedro? Es algo hermoso que hace Jesús aún en estos días en nuestras vidas. Transforma a personas que uno piensa, esa persona nunca va a cambiar, ¿verdad? Usted como pastor ha conocido, me imagino, personas que vienen con una historia de abuso, historia de adicciones, historia de vivir vidas por sí mismo, que siempre son vidas perdidas. Y como Jesús, así como con Pedro, los agarra en un momento donde ellos se dan cuenta, necesito yo un Salvador. Y cambian sus vidas. La vida es transformada de una manera tan asombrosa que hasta batalla uno para creer que esa persona no es la misma persona. Aquí es lo que vemos con Pedro. Qué interesante porque tenemos dos ocasiones donde Pedro habla en estos 11 versículos, ¿verdad? La primera, cuando Jesús le dice, haz esto, Pedro no le dice, sí, Señor. Le dice, hemos estado tirando las redes toda la noche y no agarramos nada. Pero ¿sabes qué? Ya que dijiste tú, está bien, lo hacemos. Me imagino que lo ha de haber dicho con un poquito de tono bueno, ya nomás para aplacarlo, para que mire que no hay nada. Y la sorpresa que pasa, que inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente todas las redes rompiéndose, las barcas hundiéndose, y se da él cuenta, lo que yo soy es nada. Yo no tengo en qué pararme, no tengo ninguna manera de cómo defenderme, y acude
a la misericordia de Jesús, poniéndose de rodillas, declarando lo que soy yo y aceptando lo que Jesús declara después, cuál es: sígueme y te haré pescador de hombres. Sí, y vemos ahí cómo Jesús toma el mando de la barca. Ajá. Pedro, a mí me dice cómo Pedro puso su vida bajo la autoridad de Jesús ahí. O sea, por eso cuando dice, pues perdóname, o sea, aléjate de mí, porque yo tenía otra idea. O sea, yo cómo me imaginar que tú, siendo lo que eres, ibas a saber enseñarme cuál es la verdadera pesca, cuál es la naturaleza de la pesca que tú me quieres enseñar hoy. Cuando me vas a mandar ya no a pescar peces en el mar, sino ahora a ser pescador de hombres, que tú me vas a dar los anzuelos, que tú me vas a dar las redes, que tú me vas a proveer cómo es que yo, con Santiago, con Juan, con los que tú llames para hacer tu equipo, cómo vamos a ir a pescar hombres. O sea, ¿bajo qué autoridad? Y así es como Jesús toma el mando de nuestras vidas y no nos manipula. No. Nos invita y nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Pero libremente. Pero cuando Pedro ahorita ya reconoce que Jesús ha tomado el mando de su barca, también está diciendo: haz conmigo también lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y he allí lo que Dios provee por nosotros: una vida transformada, una vida con propósito. El perdón de nuestros pecados es algo que cargamos en gracia. Vivir en gracia es un gozo y es un paz, porque nosotros no tenemos, aunque pudiéramos, cuando no podemos, ganarnos el perdón de Dios. Eso solamente se gana a través de una vida inocente y completamente dada en obediencia a la ley de Dios, cuál fue la vida que vivió Jesús. Aquí ya vamos a empezar en estos siguientes episodios, a empezar a ver el ministerio de Jesús, el trabajo que hizo Él, los pasos que caminó, la gente que tocó, que llamó, que impactó, que cambió, que transformó. Todo para el propósito de este día, la transformación de nuestra vida, el llamado a nuestro corazón, a reconocer nuestra necesidad por un Salvador que redimió nuestras vidas en pagar por nuestro pecado. Aquí Jesús todavía no ha muerto por el pecado de Pedro, pero ha perdonado el pecado de Pedro en llamándolo: sígueme. Escogió a Pedro sabiendo quién era Pedro. Era un hombre, no tenía mucha educación, era un poco atrabancado, ¿verdad? Y mucho. O mucho atrabancado. Era un hombre que reaccionaba antes de pensar, que hablaba antes de agarrar la lógica de lo que iba a decir. Y ese hombre fue un hombre que pescó muchos para estar en la eternidad con Jesús. Por eso, hombre y mujer, hermano, hermana, joven, que estás escuchando esta lectura de hoy de San Lucas, abre tu corazón. O sea, pídele a Dios que te descubra ese llamamiento que también a ti te ha hecho ahí en tu hogar, ahí donde tú trabajas, ahí donde tú eres patrón, ahí donde tú eres obrero, ahí donde tú organizas, ahí donde tú haces el horario de un personal, de una empresa. Ahí también Dios te está llamando. O sea, ahí lanza tus redes.
Sí. O sea, para que tú traigas hombres y mujeres y jóvenes al conocimiento de Cristo a través de la palabra de Dios. Por eso no dejes de abrir tus escrituras. Platica con Cristo a través de la escritura. Ahí Dios te revela cuál es el propósito que tiene para ti. Tú a un joven, no digas, soy joven, no sé hablar, no. Deja que Dios haga en ti ese milagro, como el que hizo en Pedro, como el que hizo en los personajes que él llamó para formar su equipo, para ser pescadores de hombres. Para que no te quedes de brazos cruzados y te concretes solamente a escuchar. O como aquel que quiere ser pescador, compra un manual, pero no va al río a practicar. No aprendió. No. O como el que compra un libro para aprender a nadar, paso 1, paso 2, paso 3, paso 10, pero nunca se tiró a la alberca, se va a ahogar. Entonces, a ti, tú hermano que estás escuchando esta palabra de Dios, déjate, abre tu corazón, deja que Dios te haga pescador de hombres con su palabra, es su red principal, lánzala al mar, ahí en ese mar inmenso donde tú vives. Y qué hermoso saber que lanzar lo hacemos porque nuestro Señor nos dijo y Él es el que va a proveer. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder estar aquí a compartir esta palabra que Dios nos ha dado a través de su Biblia con ustedes. Esperamos que les haya dado aliento, que les haya dado esperanza y que les haya dado un deseo de conocer a Dios aún más, porque después de todo, Él es el que nos hace una persona nueva, cual puede hacer cosas milagrosas, aún en este mundo, en este tiempo, aquí en el 2025. Les damos las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros una vez más. Y este episodio es uno que nos encantó a poder sentar y platicar y estudiar. Y es un privilegio también en compartir con ustedes. Pastor, ¿nos cierra en oración? Te damos gracias, Señor, por estos momentos compartidos a la luz de tu palabra. Señor, gracias por llamarnos a servir, Señor, a tu iglesia, a nuestros hermanos. En la medida de nuestra fe, Señor, aumenta nuestra confianza en ti, proveernos siempre las redes suficientes, Señor, para pescar hombres para tu reino, para que vengan y te conozcan, te alaben, Señor, y que todo lo que hagamos siempre sea para tu honra y tu gloria. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 300-01 South Schutz, El Paso, Texas, o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.